Parece que es domingo, está suspendido el culto acá. Usted le gusta acompañarnos allá a Montgomery, siéntase bienvenido. Es solamente el domingo que está suspendido aquí. Yo quiero, hermano, dejarle esto porque es importante que nosotros entendamos esta verdad, que podamos incursionar un poquitito en lo que es la esfera donde Dios se mueve y podamos entender un poco más la mentalidad de Dios, el corazón de Dios. Y usted sabe que la vida en esta tierra es muy diferente de la vida celestial, muy diferente en todos los aspectos. No solamente en lo que corresponde a la conducta, en lo que corresponde al caminar, sino también en lo que tiene que ver con lo que muchos llaman religión. Es algo que el Evangelio, hermano, no se compara con ninguna religión de todas las que puedan existir. El Evangelio, aunque es una religión, no es, Santiago la presenta como una religión pura, sí, santa. Entonces nosotros tenemos que entender la mentalidad de Dios. Y para ello, hermano, no es de la noche a la mañana. Se necesita de la instrucción, se necesita de entender al Señor, se necesita de el temor de Dios. ¿Por qué no apagan esos dos ventiladores? Está súper caliente aquí adelante. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Creo que es importante que nosotros entendamos que al venir al Evangelio, pues entramos a otra dimensión, entramos a una dimensión que antes desconocíamos y que a manera que pasa el tiempo vamos conociéndola. Pero que definitivamente si nosotros aplicamos nuestro corazón al Señor y abrazamos nosotros la instrucción, pues es natural que vamos a entender más el mover del Espíritu. De lo contrario, si nosotros metemos nuestro razonamiento y queremos nosotros ajustar el Evangelio a nuestra mentalidad, no va a funcionar, porque somos nosotros los que tenemos que adaptar la mentalidad de Dios. Recuérdese que para ello dice la Escritura que nos dieron la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que conocer el mover del Espíritu. Especialmente en este tiempo en donde hay mucho viento de doctrina y que todavía no hemos enfrentado lo más fuerte todavía que vamos a enfrentar. Pero que sin duda ya entramos a esa batalla. Quiero que vea conmigo Filipenses capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, si hay un estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses
de los demás. Pablo dice, verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Amado Dios, gracias por este tiempo tan rico, tan especial. Tu presencia, Señor, es inigualable, Señor. Es tan maravilloso, Dios bueno. Tu Espíritu Santo que nos visita, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por Jesús. Gracias por tu buena voluntad. Pedimos, Señor, que nos instruyas, nos enseñes, Padre, nos hables y que mientras tu palabra es predicada, sanidades en las mentes, los corazones, el alma, el espíritu, Señor, y aún en el cuerpo, Señor, sean hechas para gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, también con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Describir aquí al Señor Jesús, pues es obvio que nos quedamos cortos. Pero entender esta porción de la Escritura, el poder entender que Él no tuvo a bien ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice por lo cual Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Esto es importante. Recuérdese que lo que estaba haciendo el Señor Jesús era un servicio al Padre. Diga conmigo, un servicio al Padre. Cuando nosotros vemos, hermano, la grandeza del Señor Jesús, al que cuando le es conferido el nombre sobre todo nombre, y la Escritura sigue diciendo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nosotros hablamos, hermano, de la grandeza de Jesús, pero hay dos cosas que sucedieron antes. Y una de ellas es que dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, dejó su riqueza y tomó forma de hombre. Esa es una. Dejó todo lo que tenía. Pero después aparece que al tomar forma de hombre se hizo siervo de los hombres. Entonces eso nos permite a nosotros entender que para que le fuera concedido el nombre sobre todo nombre, primero tuvo que, como dice aquí en el verso 7, que despojarse a sí mismo. Y después ya en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos permite a nosotros entender que la humildad comienza con humillarse uno a sí mismo. Dios es lo que nos pide, y el legado que nos dejó el Corderito Pascual es un camino glorioso, pero es un camino que muy poco se entiende. Por lo regular, en el Evangelio, el hombre siempre busca ser usado, ser levantado. El hombre siempre busca que Dios le habilite alguna gracia, algún don, que de alguna manera va a bendecir a muchos. Pero ver el sentir, el carácter, las prioridades del Señor Jesús, de
desde qué punto o hasta qué nivel, mejor dicho, entendió cuál era el camino que tenía que seguir y cómo tenía que terminar. Yo creo que hablar de salvó a todos aquellos que ahora le hemos recibido y los que le van a recibir. Nos quedaríamos cortos en realidad, pero a mí me llamó mucho la atención esas tres cosas. Que antes de que le fuera conferido el nombre, sobre todo nombre, tuvo que renunciar. Dice que se inmolarse, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, dejó su riqueza, porque al diablo lo venció como hombre, no como Dios. Nosotros leemos aquí que fue exaltado, dice, a lo sumo, o sea, lo más alto. Pero para ello, insisto en esto, para que podamos entender esto que quiero transmitirle, tuvo que renunciar, tuvo que dejar su trono, su gloria, su poder, su riqueza, su posición. Tuvo que tomar forma de hombre y ya como forma de hombre se humilló a sí mismo, se despojó, se humilló y se hizo siervo de los hombres. Esto me pone a mí a pensar que antes de la gloria, como dice Proverbios, antes de la gloria está la humildad. Repita conmigo, antes de la gloria está la humildad. Usted sabe que él tenía gloria, la dejó. Y yo creo, hermano, que cuando yo veo la humildad del Señor Jesús, no cualquiera comienza de abajo. No, y menos cuando estuvo en alto. Y menos cuando estuvo en alto. Fíjese que yo estuve viviendo a un hermano en mi casa allá en San Diego hace muchísimos años. Él allá en Los Ángeles era chofer de una compañía. Le pagaban $30 por hora. $30. En aquel tiempo, estoy hablando de 30 años atrás, era un dineral, hermano. $30 por hora. Estuve ahí en la casa por 2 años y yo miré que no quería trabajar. Bueno, sí quería trabajar, pero él quería encontrar un trabajo donde le pagaran $30. Cuando yo me di cuenta de que en realidad era lo que quería, tú tienes que agarrar un trabajo. Vienes de Los Ángeles para San Diego, tienes que comenzar de abajo. Qué difícil es para alguien cuando está arriba comenzar de abajo. Es difícil, es complicado, hermano. ¿Por qué? Porque ya probó posición, ya probó sueldo, si usted quiere. Es bien difícil. Pero es difícil cuando no se es humilde. Porque cuando se es humilde, la esencia del Señor Jesús, Él comenzó de cero otra vez, de cero. Diga conmigo, de cero. Él tenía riqueza, tenía gloria, tenía poder, tenía nombre, él tenía posición, tenía trono y sin embargo lo dejó, toma forma de hombre, se hace semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, no se sintió superior que los hombres, sino consideró a los otros como más importantes que a sí mismo. Ese camino a seguir no cualquiera lo sigue, hermano. Por lo regular el hombre siempre quiere estar arriba de los demás. Y muchas veces para estar arriba de los demás usa a los demás como alfombra o como plataforma, o sea, pararse sobre de ellos para sobresalir ellos. Jesús no hizo eso. Jesús dice que no tuvo a bien el ser igual a Dios, sino como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Entonces esto me habla a mí, hermano, de una dimensión que por lo regular muchos no están dispuestos a pasar por ahí. Por lo regular el hombre quiere escalar, alcanzar posiciones, no importa cómo las va a conseguir, no importa cuánto se va a dar de paso, no importa sobre cuánto se va a parar, no importa cuánto va a denigrar con tal de el salir adelante. Jesús no hizo eso. Jesús, hermano, se despojó a sí mismo y toma forma de siervo. O sea, no solamente renunció, sino que ya estando en forma de hombre, sabiendo que era igual a Dios, no se aferró a ellos, sino que se humilló y se hizo siervo de los hombres. Hermano, eso para mí es sublime. Le fue conferido el nombre sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo más alto, pero antes, diga conmigo, antes, se humilló a sí mismo. Por voluntad propia se humilló a sí mismo. Buscó los intereses de los demás, se hizo siervo de los hombres y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte por la cual él no tenía que morir por sí mismo, él iba a morir por todos nosotros los pecadores. Pero se despojó a sí mismo, quiere decir que se vació a sí mismo. Se despojó, se quitó, dejó el trono, la gloria, el poder, la riqueza, dejó el nombre, todo lo dejó. Al no consideró el ser igual a Dios. Lo dejó todo. Toma forma de hombre y no vio a los hombres hacia abajo, los vio hacia arriba porque los consideró más importantes que a sí mismo. Se despojó quiere decir que se vació. Una de las cosas que el Señor me habló en el transcurso del día mientras trabajaba y que al llegar acá me lo recordó, es que por lo regular, hermano, el hombre le pide a Dios que Dios lo llene. ¿Verdad que sí? Como dijo Elmer en la administración, vine, Señor, a que me llenes de ti. Y yo creo que es lícito pedirlo. No tiene nada de malo, hermano, pedirlo. Pero lo que el Señor me habló en el día fue, ¿cómo voy a llenar yo algo que está lleno? Es imposible. Si usted tiene un vaso de agua lleno, usted no le puede echar más agua porque está lleno. Tal vez usted no le quiere echar agua, tal vez usted quiere echarle jugo, por ejemplo. Usted tiene que vaciar ese vaso para poder echarle jugo. Espero estar ilustrándole esto. El Señor me dijo, mi pueblo me pide que lo llene. Pero para que yo los llene, ellos tienen que vaciarse. Y entonces le dije, Señor, explícame eso. Para que Él nos llene de Él, nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros. ¿Sí me explico? Para que Él nos llene de todo lo que Él tiene, nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros. Porque si nosotros no nos vaciamos, estamos llenos de nosotros. El pastor te dijo en una ocasión, me llamó mucho la atención eso, me gustó muchísimo. Me dijo, Dios revela su palabra a nosotros los pastores, dijo. Pero si nosotros, imagínense bien, el Señor nos llena las bolsas de semilla. Dios quiere que saquemos esa semilla y la esparzamos para que nos eche más, decía él en una enseñanza de pastores. Si nosotros no vaciamos esa semilla que Él nos dio ya, ¿cómo nos va a dar más semilla, pues? Es definitivamente, ¿cómo el Padre iba a poner en Jesús todo lo que había si antes no se esparzaba? ¿Cómo Dios le iba a dar gloria, poder
hermano, autoridad, unción, respaldo. Si él lo tenía que despojarse. Ahora, él no tenía que despojarse de nada malo como nosotros, pero nosotros sí tenemos que despojarnos. Si nosotros le decimos, Señor, lléname de ti, Dios va a decir, bueno, tienes que vaciarte de ti, pues. Para que yo te llene de mí, tú tienes que vaciarte de ti. Y le dije, sí, Señor. En veces le pedimos, Señor, lléname, pero estamos llenos de nosotros, pues. Para que Él nos llene, tenemos que despojarnos de nosotros. En otras palabras, tenemos que despojarnos del hombre viejo para que Él nos llene de todo lo bueno para formar el hombre nuevo. ¿Me estoy explicando? Esto se va a poner interesante, ¿eh? Entonces dije, sí, Señor, en vez de pedirle llénanos, Señor, yo vengo a despojarme. Yo quiero recordarle, no te vas a sentir mal, hijo, no es por hacerte sentir mal, pero muchas veces venimos a la iglesia a llenarnos cuando en realidad a la iglesia tenemos que llegar llenos ya. Llenos. La iglesia es una escuela, en donde el maestro es el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura que dice, si en verdad, despojados del hombre viejo, si en verdad, y vestidos del hombre nuevo, si en verdad habéis aprendido hacia Cristo. Pero la versión Torres Amat dice, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, dice, el cual en la semejanza de Cristo está creciendo. Dice, si en verdad habéis aprendido así en la escuela de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, en realidad venimos a una escuela, en donde nos enseñan los principios, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, los caminos, como le dijo Moisés, muéstrame tus caminos para que te conozca. Eso se lo dijo Moisés, usted léalo, libro de Éxodo, después de que habían salido de Egipto. ¿Cuántos milagros no hizo Moisés, hermano? Imagínense 10 plagas. Y cuando salen ya, cruzan el Mar Rojo, le dice, Señor, muéstrame tus caminos para que te conozca. Como diciendo, todos los milagros que hice no evidencian que yo te conozca. Y eso lo dijo el Señor Jesús. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y dijo, yo nunca los conocí. O sea, los milagros no evidencian, hermano. No evidencian en realidad que una persona conozca al Señor. Por eso usted me ha escuchado decir, a mí no me impresiona a alguien que es tremendamente usado por Dios. Lo que me impresiona es su vida. Eso sí es, porque eso es de Él. Los milagros los hace el Señor, no los hace el hombre. Los demonios los echa el Señor, eso no los echamos nosotros. Claro, Él nos da la autoridad, la habilita, pero en realidad la autoridad es de Él. Si queremos echar en el nombre de Juan te va, pues ¿quién es Juan? Como dijeron, hermano, a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Le dijo a los hijos de Esceva. Entonces a mí me revolucionó cuando el Espíritu me dice, mi pueblo me pide que los llene de Él, pero para que yo los llene de todo lo que ellos tienen que vaciarse del hombre viejo. Y una de las cosas, hermano, es, Dios quiere usarnos. ¿Verdad que quiere usarnos? Definitivamente quiere usarnos el Señor, hermano. Y Dios quiere levantarnos, y Dios quiere glorificar su nombre. Pero Él no quiere usarnos llenos de la vieja naturaleza. Él quiere usar al hombre nuevo, no al hombre viejo. Él quiere usar al hombre nuevo. Por eso es que nosotros tenemos que vaciarnos de las costumbres del hombre viejo, para que Él use al hombre nuevo. Pues Dios puede usa a los animales, usa un gusanito para tratar con Jonás, una mula para tratar con Balaam, hermano.
un borreguito para mandarles un mensaje a Jerusalén. Hermano, incluso usó una ballena un pez para tratar con la vida de Jonás, y después usó un gusanito. Porque Dios no se ata en sus principios. Pero Dios quiere usar imagínense si le hacemos berrinche como Jonás. No, yo no voy a ir a Nínive. Y agarró camino y se fue. Y Dios, como siempre se sale con la suya, dijo, bueno, pues vamos a tratar. Y le mandó a un pez que se lo tragara. Cuando se empezó a revolucionar todo el mar y el barco se hundía, dijeron, bueno, vamos a ver quién es el culpable aquí. El culpable era el Jonás, pues. En vez de los barcos se hunden por culpa del Jonás o de la Jonasa. Hermano, Dios quiere usarnos. Hermano, usó al Señor Jesús, a su Hijo, de una manera, hermano, que creo que nadie va a alcanzar ese nivel. Pero el Señor Jesús, para que le confirieran el nombre sobre todo nombre, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, dejó la riqueza, hermano, dejó todo. Toma forma de hombre, y en forma de hombre se hizo siervo de los hombres. Estaba arriba. Por eso la humildad, hermano. Yo veo a Felipe, por ejemplo. Felipe había evangelizado toda Samaria. Hubiera levantado una iglesión ahí en Samaria. Pero deja Samaria por un eunuco que el Señor le mandó al desierto. Entonces, comenzar de cero para alguien que estuvo arriba, solamente que sea humilde. Solamente que sea humilde. Porque si no es humilde, va a buscar comer. Pues si yo estuve arriba, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Es como los latinos que vienen de sus pueblos en donde no tenían ni dónde dormir, y aquí no se suben a una cama que no tenga doble colchón y que esté en alto. Si no tenían nada. Sí, puro, no, yo no tenía ni tapete, puro suelo. Qué difícil, ¿no? Nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que comenzar de abajo. ¿Verdad que sí? De cero. Aquí no importa qué casa usted tiene, qué carro usted maneja, cuánto dinero tiene en el banco. No, aquí es de cero. De cero, de abajo. Usted tiene el carácter de comenzar de abajo, usted se está despojando de usted mismo. Usted está vaciándose del hombre viejo. Para que ahora Dios use al hombre nuevo. Dios no quiere usar al hombre viejo. Dios quiere usar al hombre nuevo. Al que se está renovando en Cristo. Dios quiere llenar al hombre nuevo de poder, de unción, de gracias, de dones, de virtudes, de carismas, de autoridad. Pero tenemos que despojarnos del hombre viejo. ¿Verdad que sí? Porque si queremos funcionar con la gracia que Dios nos ha dado como hombre viejo, no vamos a funcionar. Vamos a meter la razón, vamos a meter los sentimientos, vamos a meter las manos, y en vez de que el propósito de Dios vaya viento en popa, lo vamos a echar a perder. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con nuestra inteligencia, nuestra destreza, nuestras ideas, cuando nos dio los planos en la Escritura. ¿Verdad que nos dio los planos? Estos son los planos, la Escritura son los planos. El cielo no acepta opiniones. No, los planos están ahí.
Como le dijo a Moisés, tabernáculo de Moisés, hazlo conforme al dechado, o conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces Dios quiere llenarnos de poder, porque es lo que me dijo hoy. Yo quiero llenarlos, pero ustedes tienen que despojarse de la vieja naturaleza. Yo quiero llenarlos de poder, llenarlos de unción, llenarlos de gracias, de dones, de virtudes, de carismas, de autoridad. Pero ustedes tienen que despojarse del hombre viejo. Porque yo no puedo llenar todo lo que tengo del hombre nuevo si el hombre viejo está al 100, como dicen, ¿verdad? Full, como dice, está al tope. No. Nosotros tenemos que entender que si nos usa llenos del hombre viejo, imagínense, estamos llenos del hombre viejo, vamos a pensar que somos nosotros y no Él en nosotros. Vamos a pensar que somos nosotros. Y no nos vamos a poner a pensar. Por eso yo estoy en contra de aquellos predicadores que dicen, hay que pagar el precio. Usted ve todo lo que hemos hecho, pero hay que pagar el precio. ¿Cuál precio? Si Dios le pone precio, no podríamos pagarlo ni entre todos juntos. Hablo de toda la humanidad. Venid y comprad sin dinero y sin precio. Dios no le pone precio, porque no podríamos pagarlo. El precio Él lo pagó en la cruz del Calvario. Si Dios nos usa, hermano, llenos del hombre viejo, vamos a pensar que somos nosotros y no Él en nosotros. Pablo lo dijo. Todo lo he llenado y hasta el ilírico, me imagino que era lejos. Dice, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Hermano, tenemos que despojarnos. Diga conmigo, tenemos que despojarnos del hombre viejo. Porque si no nos despojamos y nos usa, vamos a pensar que nos usa porque somos más especiales que otros. Y al sentirnos más especiales que otros, vamos a empezar a ver a los demás hacia abajo. Porque vamos a pensar que somos mejores que los demás y que por eso. Oh, Dios me usa porque yo ayuno. No, el ayuno es para su vida devocional, para que esté sensible, y es bueno. Claro que es bueno, es parte de la vida del creyente. Entonces, si Dios usa al hombre viejo, vamos a pensar que somos más especiales que los demás y vamos a comenzar a verlos hacia abajo. Si estamos llenos del hombre viejo, escuche esto, vamos a buscar aplausos, vamos a buscar reconocimiento de los hombres, vamos a buscar los primeros lugares, vamos a buscar sobresalir para ganarnos la aprobación de los hombres. Hermano, lo que nosotros tenemos que buscar es la aprobación de Dios. Y si Dios nos usa, que use al hombre nuevo. Porque el hombre viejo va a meter las manos, hermano, en el asunto. ¿Por qué cree que Pablo dice a los de Tesalonicenses? Acuérdense que apenas comenzaban las iglesias a establecerse, el espíritu a moverse de una manera preciosa. Dice, no menospreciéis las profecías, retened lo bueno, desechad lo malo. ¿Lo bueno de quién venía? De Dios por medio del hombre nuevo. ¿Lo malo de quién venía? Del hombre por medio del hombre viejo. Entonces nosotros tenemos que entender. Yo le pregunto a usted, ¿Dios quiere que lo use? Ya le dije, tenemos ya un tiempecito, hemos entrado a otra dimensión, a otra esfera. El espíritu se mueve rico, la adoración se está soltando, hermano. Los hermanos de la alabanza se están conectando, los corazones se están disponiendo. Entonces ya entramos a otra dimensión, pero eso no es todo. Falta todavía más. Y Dios quiere darnos más, pero tenemos que despojarnos del hombre viejo.
Porque el hombre viejo no le sirve al Señor. Él quiere hacerlo todo a través del hombre nuevo, fluir a través del hombre nuevo. Qué rico, hermano, que se aflore todo, pero es importante morir al hombre viejo. Dios quiere llenarnos, pues nos puede llenar de todo lo que, si estamos llenos de costumbres, vicios, mañas, pensamientos, actitudes del hombre viejo. Si hermano, nosotros fluimos con el hombre viejo, nos vamos a sentir, hermano, la última Coca-Cola en el desierto. Vamos a pensar, hermano, que somos la mamá de Tarzán y ni siquiera sabemos si Tarzán tenía mamá, pues. ¿Sí me explico? No. Si usted Dios lo usa y usted se siente, hermano, y empieza a ver a los demás para abajo, usted está fluyendo en el hombre viejo. Pero si Dios lo usa y usted ve a los otros como más importantes que a usted está fluyendo en el hombre nuevo. Si Dios lo usa y si usted ve hacia abajo a los demás, está fluyendo en el hombre viejo. ¿Usted se acuerda aquella historia de cuando Pedro y los discípulos no podían pescar? Llega el Señor y le dice, echa la red al lado derecho. Y echa la red, hermano. No podían pescar en toda la noche, no habían agarrado un pez. Tira la red y sacaron tantos peces que tuvieron que llamar, hermano, a los demás discípulos que estaban en otra barca para que les ayudaran porque eran tantos que no cabían en una sola barca. Sacan todos los peces, se lea la historia, llega Pedro y le dice al Señor, le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Como diciéndole, ¿cómo me pudiste dar toda esta bendición si yo soy un hombre pecador? O sea, no me lo merecía. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que despojarnos de la vieja naturaleza. Para que el enemigo no tenga forma de cómo meter las manos, sino que los sueños sean originales, la profecía sea original. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que saber aquellos que profetizan es que Dios, antes de mostrarle su error a Israel, le mostraba la hermosura de su pueblo. Entonces el que profetizaba tenía cuidado, porque había visto la hermosura del pueblo antes de ver el error. Oh no, hermano, es que imagínense 37 años de evangelio. No, hermano, cuando usted era huevo yo volaba. Mira, amado hermano, por eso es necesario morir al hombre viejo. El Evangelio de Juan capítulo 12, verso 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Oiga lo que dice, si alguno me sirve, que me siga. Porque donde yo estoy, dice, ahí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El contexto venía hablando de que había llegado la hora de su muerte, de ir a la cruz. Y le dice, si alguno me sirve, que me siga. ¿A dónde los estaba llamando? A los servidores. ¿A dónde? A la cruz. A la cruz. ¿Qué les estaba diciendo? El servidor tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir al hombre viejo. Tiene que morir a la vieja naturaleza. Porque si no, no va a servir, hermano. No va a servir. Por eso, hermano, es tan interesante esto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no produce fruto.
Para que produzca fruto tiene que morir primero. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Yo cada día muero. Pablo venía del fariseísmo. Pablo llamado a ser apóstol. Pablo apóstol de Jesucristo. Pablo siervo de Jesucristo. Pablo esclavo de Jesucristo. Preso estoy con Cristo. Ya no vivo yo. O sea, él iba en ascendencia. Él iba muriendo cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque él sabía que había una gracia, que había una responsabilidad, y él sabía que con la mentalidad farisea no la podía hacer. ¿Por qué? Porque el fariseo buscaba los primeros lugares. Los aplausos, los reconocimientos, las condecoraciones, ganarle a los demás. Él mismo lo dice en Gálatas, yo aventajaba a mis compatriotas contemporáneos. Pero desde que el Señor tuvo a bien alcanzarme en el vientre de mi madre y revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara en los gentiles. Y Pablo comienza diciendo el libro de Gálatas, si yo fuera siervo, si yo buscara agradar a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. ¿A quién buscaba él agradar? A Dios. Eso le costó entenderlo. Por eso cuando yo veo la vida del Señor Jesús, no, el nombre sobre todo, sí, claro que sí, el Señor Jesús, sublime, estamos enamorados de Él, hermano, pero dejó todo, toma forma de hombre, se hace siervo de los hombres, se humilló a sí mismo, hasta muerte de cruz, por lo cual le fue conferido el nombre sobre todo nombre. Entonces en este camino no se empieza de arriba, se empieza de abajo. Y hay que si Él se vació, nosotros tenemos que vaciarnos de la vieja naturaleza. ¿Queremos que Dios nos use? Despojémonos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, hermano. Mire, por ejemplo, Lucas 5:36 dice que también le dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces, al encogerse, dice otra versión, romperá el nuevo. Y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Me gustó esa versión que dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces al encogerse romperá el nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y esa palabra romperá los odres es porque el vino nuevo hace que el cuero viejo se haga así, mire. Hágale conmigo así. ¿Qué es eso? El vino nuevo hace que el odre viejo se hinche. Y si el odre viejo se hincha, se rompió. ¿Por qué? Porque lo hinchó. Por eso la única manera de no hincharse en este camino es que el hombre nuevo adopte, que el hombre viejo sea removido y el hombre nuevo, en la semejanza de Cristo, está siendo humilde. Miren, este camino entre Dios más usa a un hombre o una mujer que tiene vida de Dios es más humilde. Es más humilde. Si no tiene vida de Dios y tiene puro conocimiento, se engríe, se hincha, se revienta. Porque se empieza a sentir mejor que los demás. Lo empieza a ver a los demás hacia abajo. Empieza a buscar el reconocimiento de los hombres, los aplausos.
y empieza a sentir que es mejor que los demás. Esa era la actitud religiosa del fariseo. Entró el publicano, el fariseo. El publicano ni siquiera se acercó, hermano, al frente. De lejos decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. No, el fariseo dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres. O sea, como todos los hombres, o sea, era único. Una edición única. No soy como todos los hombres, y sacó una lista. Adúlteros, esto, lo otro, aquello y aquí y acá. Y de seguro se le venía a la memoria a todos los que conocía. Y sumado a eso, le dice, no, yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de esto, de aquello, de lo otro, de por allá. Y se fue vacío a su casa. Hermano, Dios quiere usarnos, es lo que el Señor me dijo hoy. Quiere usar, y quiere usarte. Quiere usarte. Quiere usarte con los dones, con las gracias. Quiere usarte en la alabanza. Quiere usarte como sacerdote. Quiere usarte, hermano. Dios quiere usarte. Pero Dios quiere usar al hombre nuevo. Dice que si el vino nuevo se echa en odres nuevos, se mantiene. Pero si se echa en odres viejos, se revienta. Por eso un creyente con mucho hombre viejo, hermano, se hincha con lo poco que tiene, con lo poco que sabe. Eso le pasó al diablo. Lo poquito que sabía de Dios. Pensó, hermano, que podía ser Dios. Dijo, yo puedo ser Dios también. Yo puedo ser Dios. ¿Quién cree usted que hace las divisiones? Los que piensan que también ellos pueden ser pastores. Y se llevan su grupito. Y yo también puedo, pues si eres pastor, yo también puedo ser pastor. Me tocó una vez dar un estudio allá cuando recién el Señor me mandó a pastorear a San Diego, Tijuana y luego San Diego. Y se me juntaron, creo que eran como unos 80 obreros. Dimos un estudio de obreros allá en llamada final. Y me recuerdo que terminó el estudio y algunos me dijeron, la verdad que yo sí quiero pastorear. Otros dijeron, a mí me gusta aprender. Entonces les digo, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes están listos ya para pastorear? No, hombre, la mayoría, hermano, levantó la mano. ¿Quiénes no están listos? Poquitos levantaron la mano. Le digo, ustedes que dijeron no están listos, ustedes ya están listos. Ustedes que dijeron que ya están listos, a ustedes les falta todavía. Mira, amado hermano, un creyente con mucho hombre viejo se hincha fácilmente. Fácilmente, hermano. Empieza a sentirse superior. Imagínese, hermano, imagínese el diablo. Con lo poquito que sabía, lo poquito que tenía de Dios. Mire la historia del querubín de Ezequiel 28, empezó a sentir que él ya podía ser Dios. Dijo, no, pues yo puedo ser Dios también. Hasta el día de hoy sigue pensando. Yo ya sé, yo también puedo ser Dios. ¿Por qué? Porque sintió que sabía más que Dios, que él lo iba a hacer mejor que Dios y que él podía ser Dios. Por eso le mencionaba yo el camino de Jesús. Es un camino glorioso, glorioso. Si usted sigue las pisadas de Jesús, usted se va a dar cuenta, hermano, que aquí no es del que puede, sino aquí es del que no puede. Porque el fuerte no es el que se arma, sino el que se desarma.
de sí mismo. Eso dice la Escritura. Imagínense en las iglesias cuando aparecen aquellos, no, es que supuestamente saben más que el pastor. Porque sí hay en las iglesias que hay gente que cree que sabe más que el pastor. Si uno dice, como dice una hermana, válgame. Y yo no digo, hermano, que no hayan iglesias donde hayan quienes sepan más que el pastor, pero claro, el pastor vive en sus laureles, no ora, no busca, no ayuna, no lee, no estudia, no. Hermano. Pero hay lugares donde no, hermano. Y eso es precisamente cuando hay mucho hombre viejo. Cuando hay mucho hombre viejo en una persona, dice, no. La Biblia dice, pero se acomodan los versos bien bonitos a su manera. Porque hay mucho hombre viejo. El hombre, Dios quiere usar al hombre nuevo. Dios quiere usarnos y nos va a usar. Pero tenemos que tener cuidado con el hombre viejo. Al hombre viejo hay que crucificarlo. Pablo decía, yo corro, no vaya a ser que habiendo sido heraldo venga a quedar descalificado. No hablaba de salvación. Pero él dice, yo somato mi cuerpo. ¿Usted sabe cómo el águila renueva sus plumas y su pico? Se retira al monte más alto. Y allá, hermano, en una cueva se empieza a dar de picotazos hasta que se arranca el pico viejo. Pero antes se arranca todas las plumas y queda pelona. Y de hermanos, se da de picotazos en las piedras hasta que se arranca el pico. Y allá se queda, hermano. Y pasan los días y las plumas nuevas le empiezan a salir y el pico nuevo le empieza a salir, hermano. Y sale renovado. Eso es lo que hacía Pablo. Cuando Pablo se sentía carnal y cuando él pensaba que era él, Dios le mandaba un espíritu de parte de Satanás que lo abofeteara. Le decía 3 veces he rogado al Señor, le decía al Señor, bástate mi gracia. ¿Para qué le puso un aguijón? Para que no se hinchara. Para que no se hinchara, hermano. Es que en este camino es fácil hincharse, hermano. Bueno, cuando Dios lo use, cuidado con ver a los demás hacia abajo. ¿Verdad? Cuando Dios le revele algo en la palabra, la Escritura dice, comparta con el que le enseña. ¿Por qué comparta con el que le enseña? Para que supervise lo que está recibiendo. Hermano, aquí no, gracias a Dios, pero hay iglesias, hermano, donde aparece alguien por ahí que empieza a recibir cosas y empieza, hermano, a alborotar al pueblo y a decirles que Dios mire y esto no es como el pastor lo enseña y empiezan, hermano, y se alborotan las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene mucho hombre viejo. Y la congregación se alborotó porque apareció uno o una con mucho hombre viejo. Por eso, cuidado con el hombre viejo. El hombre viejo, hermano, el enemigo lo usa, pero terriblemente. Sucedió con el diablo. Nosotros tenemos que crucificar al hombre viejo. Si no lo crucificamos, y voy a ir terminando con esto, porque al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Si no crucificamos al hombre viejo, no solamente vamos a terminar hinchados, sino vamos a terminar reventados. Sí. Y en vez de caminar humildes, vamos a sentir que somos mejores que otros. Y usted se acuerda de aquella parábola que el Señor dice, cuando vayas a una fiesta no te sientes en los primeros lugares. No vaya a ser que cuando llegue el que preparó la fiesta, diga, hey, tú vete para atrás porque hay alguien más distinguido que tú. No, en este camino, amados hermanos, cuidado con pensar que usted es mejor que otro, como decía Elmer en la administración. Yo no sé si usted le pone atención a lo que este muchacho dice.
Él está ministrando. Digo, este muchacho está conectado. Digo, está ministrando, hermano. Si Dios lo usa y, hermano, y tiene sueños y visión y todo eso, cuidado con pensar que es mejor que otro o que otra. Porque entonces hay mucha vieja naturaleza. Y si hay mucha vieja naturaleza, eso en vez de proteger eso que Dios le está dando, se abre una puerta para que el enemigo entre y empiece a hablar de la carne. No, hermano amado, si no crea que 37 años de evangelio me la he pasado rascándome la panza, como decía. No, hermano. Ya sé de qué lado masca la iguana, hombre. No lo sé todo, claro que no. Sigo aprendiendo. Hermano, pero todo lo que se ha acumulado. Todo lo que se ha acumulado. Nosotros tenemos que ponerle atención a todo lo que oímos, a todo lo que soñamos, y vamos a hablar de los sueños más adelante, hermano, porque es un tema pero precioso. ¿Qué pasó con el querubín? Lo poquito que sabía. Comerció con lo poquito que sabía. Comerció. Imagínense. Tenía 9 piedras en el pectoral que representan los 9 dones. Un metal, el oro, que representa la santidad. Fue creado entre tamboriles y flautas, o sea que cuando caminaba emitía notas musicales. Algunos dicen que fue director de alabanza allá en el cielo. Era querubín protector, o sea, sabe de coberturas, sabe de dones, sabe de alabanza, sabe de santidad. Y sabe de prosperidad, porque con lo poquito que tú tenías, comerció. Comerció, hermano. Y fue echado del monte santo por profano. Porque él dijo, yo puedo. El lucero fue echado hasta el último abismo. Porque dijo, subiré y me sentaré en el trono de los dioses, como diciendo, yo voy a ser Dios. El diablo se convirtió en diablo desde el momento que dijo, no, pues yo también puedo ser Dios. Por eso, cuidado con el hombre viejo y con la vieja naturaleza. Sí. Con la vieja naturaleza. También con la vieja, porque fue la Adán a la que se echó al plato al Adán, pues. Eva se llamó fuera del huerto. Dios creó mujer y hombre y los llamó Adán, se llamaban Adán los dos. Yo quiero terminar con esto. A mí me bendijo porque, imagínense, orando, desde que llegué aquí orando, pidiéndole, Señor, que tu espíritu fluya, que los dones se afloren, usa tu pueblo, queremos ser edificados, porque la edificación y los dones también. Todo se haga para edificación, dice Pablo, todo se haga para edificación. O sea, los dones son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo lo único que tengo que hacer es enseñarle, hermano, ciertos parámetros. Yo no le enseño a profetizar, ni a predicar, ni a cantar, ni nada. Eso es el Espíritu Santo, pero yo le enseño las bases, hermano. Mi oración, Señor, fluye, Señor, muévete, queremos. Yo no, ya usted sabe, yo no le pido gente al Señor, le pido su presencia. Y para que cuidar la presencia, y tengo que instruir, hermano, porque lo que tenemos que cuidar es la presencia. Si la presencia de Dios se va, pues, hermano, comamos y bebamos que mañana moriremos, pues, ¿verdad? Como le decía yo allá en San Diego, si la presencia de Dios se va, yo me voy también. ¿Qué hago aquí sin la presencia de Dios? Yo lo único que sí quiero, hermano, con otros, Dios me dijo, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere habilitar dones, gracias, poderes, virtudes. Dios quiere hacerlo. Pero tenemos que vaciarnos de nosotros. Tenemos que vaciarnos del hombre viejo, hermano. Yo no sé si usted algunas veces se cae mal. ¿Usted nunca se ha visto en el espejo? Híjole, cómo me caes mal vos, le digo yo al Juan, hermano.
Aparece el hombre viejo y digo, no, hombre, hijo, es que, no. Dios quiere usar al hombre nuevo para que salga todo, hermano, puro. La visión, el sueño, la profecía, el cántico nuevo, la predicación, todo salga, hermano, como el Señor quiere trasladarlo y hacer lo que es su voluntad. Su palabra la envía Él y dice, y no regresará vacía sin haber hecho lo que Él desea. No es lo que yo quiero. No importa un comino lo que yo quiero. Es su deseo, hermano. Pero para ello hay que crucificar al hombre viejo. Porque si no terminamos reventados, hermano. Yo he visto en el camino a muchos reventar, hermano. Con genuinos llamados apostólicos. Pararon reventados. No supieron esperar el tiempo. Fueron probados y en la prueba fueron desaprobados. He visto, hermano, gente que Dios la empieza a usar, mete las manos, porque el hombre viejo siempre mete las manos. Ministerios proféticos, hermano. Pero un profeta, hermano, que destape algo ahí, cosas fuertes en una congregación y después pare todo desviado y todo torcido. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de crucificar al hombre viejo. El don, la gracia, el poder, la virtud, hermano, la unción, el respaldo, no tiene que ver nada. Dios no está respaldando al hombre viejo. Dios no está interesado en ungir al hombre viejo. Él quiere ungir al hombre nuevo. La revelación, hermano, es que en veces uno dice, como dijo una vez una hermana, que en vez de pintarse se disfrazaba, que se echaba que lápiz aquí, que la ceja acá, que los labios, que las uñas, hermano. Y le dijo, el Señor me dijo, hermanas, que ya es pecado pintarse. A ella le estaba hablando. ¿Qué culpa tenían las otras hermanas que se arreglaban poquito, pues? ¿Por qué? Porque, hermano, empieza el hombre viejo. El hombre viejo es viejo, hombre. El hombre viejo es mañoso. El hombre viejo, hermano, no le importan las leyes de Dios. Al hombre viejo no le importa hacer bien las cosas. Al hombre nuevo sí. Al hombre nuevo sí, hermano. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice que Él puso tesoros en vasos de barro. Y decía mi pastor que el barro, cuando el sol viene y le pega, se raja. Viene el sol, hermano, y en vez raja el barro. Cuando se mete la razón en las cosas de Dios, se raja aquello bonito que Dios había dado. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero que está bonito el tema, ¿verdad? Para entender que, híjole, el hombre viejo, hermano, nos hincha, nos revienta, porque empezamos a pensar que es porque somos mejores que otros. Entonces empezamos a sentir más especiales, como que fuéramos de sangre azul. Empezamos a ver a los demás hacia abajo, a menospreciar, y cometemos el error de aquel hombre de sentarse en los primeros lugares cuando tal vez Dios lo tiene de último. Eso sucedió con el diablo. Dijo, no, pues yo también puedo ser Dios. Y mire cómo está. Y todavía se va a sentar en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Y se va a sentir como si fuera Dios. Y muchos lo van a adorar como si fuera Dios. Pero él mismo sabe que se está engañando a sí mismo. Jamás va a poder ser Dios. Eso es como cuando un obrero Dios lo levanta, lo manda de pastor y empieza a menospreciar a su pastor. La escritura es clara, dice, bástale al siervo ser como su señor y al discípulo ser como su maestro.
nunca va a ser igual, nunca. Aunque tenga más gente y aunque levante un edificio más grande que el de su pastor, nunca va a ser igual. Nunca va a ser más. Bástale ser como su maestro, el siervo como su señor. Pero no puedes, hermano, mire, me ha tocado ver pastores que después empiezan a ver al apóstol, crecieron un poquito y empiezan a ver al apóstol hacia abajo, ¿verdad? Y uno dice, ay, este va a reventarse. Se va a dar un somatón, va a reventarse. ¿Por qué? Porque bástale al siervo ser como su señor y al discípulo como su maestro. Por el respeto, la honra que se le tiene es compararse, no es de sabios, hermano. Mi oración a Dios siempre ha sido, Señor, usa a tu pueblo, levanta a tu pueblo, úngelo, Señor, ábrele los ojos, ábrele el entendimiento, que fluya, que el Espíritu se mueve, úsalo, Señor. Pero ahora con esto le dije, Señor, úsalos, pero que crucifiquen al hombre viejo, ¿verdad? Porque si no, al rato alguien profetiza, va a decir, pueblo mío, así es el Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, así se levantó una profecía en una iglesia. Váyase Dios deseándoles feliz Navidad y próspero. Cuando Navidad es una fiesta Baal. No, hermano. Yo termino con esto. Vente, Elmer. Hay que crucificar al hombre viejo. Dios no quiere nada con el hombre viejo. Nada. Dios quiere usar al hombre nuevo. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y el pedazo de tela nueva se pone en un vestido viejo, se encoge, con el agua se encoge, toda la tela nueva se encoge. Se encoge quiere decir que se hace pequeño, porque es tela nueva. El nacido de nuevo se hace pequeño. El que tiene mucho hombre viejo se siente un pavo real. Y no, hermano. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día, en mi corazón. Ahí donde estás, medita un poquito en Dios, dile, Señor, verdaderamente hay un camino que tú nos enseñaste. Un camino nuevo, un camino vivo. Es un camino glorioso, pero es un camino en donde tenemos que decir, Señor, todo te lo debo yo a ti. Gracias, eterno Dios, por tu palabra. Si cuando tú nos usas nos sentimos más especiales que otros, hay mucho hombre viejo. O pensamos que somos mejores o más especiales, no. Dios quiere que entendamos este principio. Acuérdese que el que se humilla, Dios lo levanta. Gracias, buen Dios. Gracias, eterno Dios, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día,
en mi corazón. Con todo tu corazón dile: gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día, en mi corazón. Gracias, eterno Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, me bendice, me ilumina, me abre el entendimiento, me recuerda el legado del Corderito Pascual. Que esa palabra quede escrita en el corazón de tu pueblo, Señor. Gracias por darnos participación en tu propósito, en tus proyectos, en tu obra. Gracias, Señor. Bueno, tú podrías hacerlo. Podrías enviar ángeles. Y sin embargo nos das la oportunidad y la bendición, el honor y el privilegio a nosotros como hombres. Pero sí, Señor, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Para que el odre, Señor, no se reviente. Tú no quieres nada con la vieja naturaleza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día, en mi corazón. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, amado. Gracias. Gracias, eterno. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Mañana, no se le olvide, tenemos